Hoy en concreto voy a intentar explicar el por qué algunas personas os sientan mal los geles deportivos. Al final del vídeo os voy a dar algunos ejemplos de marcas que yo recomiendo y pueden solucionar tu problema, pero previamente, antes de utilizar un gel o no, voy a repasar diferentes causas y si puedes corregirlas, muchísimo mejor, y puedes probar a ver si solucionas tu problema con los geles deportivos. Ya que voy a ayudarte con todo este vídeo, solamente te pido una cosa: que te suscribas a mi canal, que le des like o, como ya sabes, en mi newsletter publico contenido de valor acerca de la alimentación en deportes de resistencia. Así que nada, vamos al lío y voy a intentar explicaros paso por paso por qué te pueden sentar mal los geles deportivos. Antes que nada, un gel deportivo es un suplemento que utilizamos para aportar energía en un momento concreto. Además, este suplemento consideramos que es altamente energético porque concentra una gran cantidad de hidrato de carbono. Sí, ya lo sé, hay geles de 10, bueno, de 10 no hay, pero de 20, de 30 o de 60 gramos de hidrato de carbono. Aquí hay mucha diferencia. Por lo tanto, es muy importante que conozcas en primer lugar el gel deportivo que vas a utilizar, qué cantidad de hidrato de carbono contiene. Además, debes de conocer si es hidro o no, es decir, si va acompañado con agua o no. Así sabrás también si es más sólido, menos sólido, o sea, más denso, o sea, más que sólido, densidad, ¿vale? Y si te puedes sentar mejor o peor por esta densidad. Este suplemento deportivo, su objetivo es aportar energía, no es ni hidratar ni aportar sodio, pero sí que muchos de ellos llevan sodio y muchos de ellos también llevan cafeína, entonces puede aportar las tres cosas: hidrato de carbono, sodio o cafeína. Pero hidratación no, y esto es muy importante recalcarlo, porque el objetivo principal es de esto. Aunque pongan que son hidro, simplemente el formato hidro tiene el objetivo de que te siente mejor, es decir, te va a sentar mejor porque va acompañado con algo de agua, ¿vale? Es la única razón. ¿Cómo diferenciamos o cómo clasificamos estos geles para considerarlos óptimos o no? Me habéis oído hablar muchas veces en mi canal, y si es la primera vez que estás aquí, te recomiendo que vayas a la lista de geles deportivos, donde puedes ver la cantidad de geles que he analizado y si los considero una buena opción o no. Pero te hago un pequeño resumen. Importante a la hora de elegir un gel deportivo que cumpla las siguientes características: que aporte hidrato de carbono de fuente maltodextrina y fructosa. Además, tiene que ser un ratio 2:1 o 1:0,8. Puede aportar sodio y puede aportar cafeína. Otros tipos de hidrato de carbono o otras cositas no es imprescindible. Es decir, si lleva taurina, arginina o otras sustancias o vitaminas, ahí no pintan nada. Durante la actividad nosotros simplemente necesitamos agua, hidrato de carbono, sodio y en todo caso utilizar la cafeína. Punto. Otras sustancias no nos hace falta en deportes de resistencia durante la actividad deportiva, y los geles van a tener ese objetivo. Por otro lado, quiero comentar lo siguiente. En las pruebas de resistencia nosotros decimos que si el entrenamiento va a durar menos de 60 minutos, seguramente no haga falta aportar hidrato de carbono, pero podríamos utilizar unos 15 o 30 gramos durante la actividad. Puede ser con una bebida isotónica o puede ser con un gel. Pero a partir de actividades de más de 60 minutos consideramos que habría que aportar entre 30 y 60 gramos por hora. Y actividades de más de 90 minutos, como por ejemplo una media maratón, un triatlón sprint, un olímpico, un maratón, etcétera, consideramos que debemos aportar entre 60 y 90 gramos por hora. Algunos profesionales ya llegan a 120, pero esto ya hablaremos en otro episodio. Ahora voy a hablar específicamente de los geles. Entonces, si yo con la bebida isotónica que estoy bebiendo o no llevo bebida isotónica no llego a cubrir esos rangos que te acabo de comentar, es cuando utilizamos los geles deportivos. Y en función de si estoy utilizando isotónica o no, o la cantidad de hidrato de carbono que hay en el gel, utilizaremos o cada 30 minutos, o cada hora, o cada 45, pero debemos de saber si el gel es de 30, de 45 o de 60 gramos. Y en función de esto y de la duración de la actividad, lo aportaremos en una frecuencia u otra. Esto es un punto fundamental, esta frecuencia. Bien, ¿por qué razones te sientan mal los geles? La primera razón es por no aportar hidratación, es decir, por estar deshidratado. O es una de las principales causas y la mayoría de personas no sois conscientes que es otro de los puntos fundamentales. Cuando estamos rindiendo, es decir, cuando estamos haciendo deporte, es imprescindible cubrir este aspecto, es decir, ir hidratándonos a la misma velocidad que nos deshidratamos, o al menos intentarlo. Sé que es muy difícil reponernos a esa velocidad
Y en muchos casos que tenéis una tasa de sudoración muy elevada es muchísimo más complicado. Pero es muy importante este aspecto. Podría ser una razón de que no te sienten bien los geles. Y al hilo de esto, es importante que los geles deportivos los acompañes con agua. ¿Por qué? Porque cuando te tomas un gel, ya sea de 30 o de 60 gramos, estás aportando una alta dosis de hidrato de carbono. Por lo tanto, tendrías que beber entre 100, 200, 250 mililitros de agua, va a depender también de tu tasa de sudoración, con el gel. ¿Para qué? Para disminuir la concentración de ese gel deportivo y hacer que aumente la velocidad de absorción a nivel intestinal. Cuanto menor es la concentración, mayor es la velocidad de absorción a nivel intestinal. Por lo tanto, favoreces esa entrada del gel y no pasa al colon y es cuando suele dar problemas gástricos. Es decir, el gel no se ha absorbido a nivel intestinal, continúa su camino y suele producir diarrea, que suele ser la causa o el síntoma que soléis tener cuando consumís geles deportivos. Otra de las causas que podéis tener es, por ejemplo, un hinchazón. El hinchazón al tomar el gel deportivo suele ser porque no toleráis bien alguno de los hidratos de carbono. Como te acabo de comentar, mi recomendación es maltodextrina y fructosa, pero sois muchas personas que tenéis problemas intestinales y la fructosa suele ser un hidrato de carbono que no toleráis en buenas condiciones. Así que esta sería la segunda causa, la fructosa. Pero no es el demonio, la fructosa es un hidrato de carbono muy importante y decimos que en rendimiento deportivo una dosis adecuada de maltodextrina junto con fructosa, es decir, ese ratio 2:1 o 1:0,8, va a favorecer la oxidación de hidrato de carbono, es decir, la obtención de energía a partir de esta fuente. Por lo tanto, va a evitar la aparición de fatiga o la va a retrasar y va a mantener tu rendimiento deportivo. Por lo tanto, si tienes algún problema, no la utilizamos la fructosa, pero si no tienes ningún problema, manténlo porque es muy importante para tu rendimiento. Y Andrea, ¿qué hago si no puedo tomar fructosa porque tengo algún problema? Puedes tener problemas como SIBO, intolerancia a la fructosa o algún problema específico en un determinado momento porque tu microbiota está dañada. Entonces no utilizaríamos este tipo de hidrato de carbono. A día de hoy el hidrato de carbono que yo recomiendo es la ciclodextrina en este caso. La ciclodextrina no hay muchos estudios científicos acerca de ella relacionándola con el rendimiento deportivo, pero sí que yo he visto en mi programa Alimenta tu Meta muchos deportistas que la toleran bastante bien siempre y cuando tienen problemas con la fructosa. Entonces podría ser una opción utilizar esta ciclodextrina, ya sea en hidrato de carbono junto con agua, es decir, para aportarlo como bebida isotónica, o podría ser simplemente con geles, que en este caso al final del vídeo te incluiré un gel que recomiendo que es de ciclodextrina, en ese caso se podría utilizar, ¿vale? Y este es un punto fundamental. Otra de las razones, es decir, la tercera razón por la que no te sientan bien los geles deportivos puede ser porque estés saturando la vía de absorción de glucosa. Voy a intentar explicarlo muy sencillo. A nivel intestinal hay dos vías de absorción de hidrato de carbono. Una dependiente de glucosa que decimos, que es por donde entrará la maltodextrina, y otra dependiente de fructosa, que es por donde se absorberá esa fructosa. Si nuestros geles deportivos son solamente dependientes de glucosa, por ejemplo, son solo de maltodextrina o de jarabe de glucosa o son simplemente de dextrosa, de amilopectina, solamente tienen una vía de absorción, no utilizarían la dependiente de fructosa. Por lo tanto, puede ser que la satures, es decir, que tu cuerpo no sea capaz de absorberlo a la misma velocidad que tú estás aportando hidrato de carbono. Por lo tanto, ese hidrato de carbono continuará su camino, pasará al colon y ahí tendrás problemas intestinales como puede ser ese hinchazón, puede ser diarrea, dolor abdominal, etc. ¿Vale? Entonces, una manera de evitarlo es mantener ese ratio que yo he comentado. Bien, otra de las causas es no consumir un buen ratio. Viene relacionado con todo lo que os he comentado ahora mismo. Es importante mantener esos ratios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestro cuerpo tiene mayores transportadores o mayores vías de absorción dependientes de glucosa que de fructosa. Por lo tanto, si mantenemos un ratio más alto de fructosa que de maltodextrina o de glucosa, que es el mismo, ¿vale? Lo que ocurriría es que podría provocar daños intestinales o problemas intestinales en este caso, ¿vale? Entonces, esta opción no sería una buena opción, tienes que utilizar un ratio correcto. ¿Y qué ratio recomendamos? El ratio que recomendamos es un ratio 2:1. Aquí yo suelo
recomendar este ratio en actividades de menos de 90 minutos, pero en actividades de más de 90 minutos, como puede ser un maratón de asfalto, maratón de montaña o media de montaña incluso en algunos casos, triatlón olímpico, half, Ironman, etcétera, recomiendo un ratio 1,0,8, ¿vale? Es decir, cada gramo de maltodextrina 0,8 de fructosa. Todo esto es para evitar la saturación de la vía de absorción de glucosa, para que no hayan problemas gástricos por esta causa. Por ello, el ratio también es muy importante. Otra de las causas es el entrenamiento nutricional. Me habéis oído muchas veces en mi canal. El entrenamiento nutricional es imprescindible, es decir, replicar el día de la competición la estrategia que has estado haciendo en los entrenamientos. Por eso muchas veces en entrenamientos cortos recomendamos una mayor dosis de hidrato de carbono, aunque sea corto, porque esto muchas veces en el programa Alimenta tu Meta mucho deportista me lo pregunta, me dice: Oye, Andrea, ¿por qué para el entrenamiento este de 60 minutos me has puesto 40 gramos de hidrato de carbono? Oye, ¿por qué? Quiero simular lo que vamos a hacer el día de la competición. Así que vamos a hacer este entrenamiento o vamos a utilizar este entrenamiento para ello. O incluso en un entrenamiento de alta intensidad y que sea corto para intentar que tu intestino se adapte a cuando estás en alta intensidad, estar también absorbiendo ese hidrato de carbono. Así que esto es una parte fundamental. La alimentación se entrena, que ya sabéis que este es mi lema. Vale. Con esto son las causas que suelen ser más habituales, pero si tienes problemas gástricos habitualmente fuera del consumo de geles, mi recomendación es que acudas a un digestivo y te hagas las pruebas pertinentes, es decir, en función de la sintomatología que te haga una serie de pruebas. Ya sabéis que hoy en día hay muchos casos de SIBO, hay casos de intolerancia a la fructosa, etc. Y a partir de aquí, tu nutricionista, o en este caso yo en el programa, suelo trabajar con el deportista sus problemas gástricos. Bien. ¿Qué ejemplos te puedo dar de geles deportivos que cumple con todo esto y que yo suelo recomendar? El primero de ellos es de la marca Fante. La marca Fante tiene varios puntos fuertes. Uno es que tiene geles de 30 gramos y geles de 60 gramos. Todos tienen un ratio correcto, un ratio 1,0,8. En pruebas de larga duración esta sería la opción. Y además tiene opciones hidro. También te aporta sodio y cafeína en las dosis que recomendamos. Otra de las opciones es la marca Life Pro. La marca Life Pro también tiene geles de dos opciones, de la cicloestirina en caso de que tengas problemas con la fructosa, y luego también tiene geles que cumplen con el ratio 2:1 de maltodextrina y fructosa, que aportan 30 gramos de hidrato de carbono y son bastante hidro. Por lo tanto, muchos deportistas de mi programa suelen utilizar esta marca. Hay otras marcas que también recomiendo que cumplen con maltodextrina y fructosa, como es el caso de Keep Going, los Hypergel de Crown, Hypergel y los Betafuel de SIS o la marca Endurance. Os dejo si queréis aquí en la descripción del vídeo los enlaces para que le echéis un vistazo. ¿Hay alternativa a los geles? Sí, hay alternativa a los geles. Aquí la alternativa sería utilizar una bebida isotónica que va a evitar en muchos de los casos que tengas problemas gástricos. ¿Por qué? Porque vas a ir aportando agua, sodio, hidrato de carbono y en algunos casos cafeína de manera constante y no haciendo altas dosis, no saturas tu intestino. Por lo tanto, si vas dando pequeños sorbos, por ejemplo en un isotónico, si vas bebiendo 500 mililitros por hora, estarás aportando ya 40 gramos de hidrato de carbono por hora. Si llegas a beber 750, que sé que es muy difícil, 750 mililitros de isotónico por hora, estaremos llegando a 60 gramos por hora. Así que, dicho esto, en función de cada persona debes de entrenarlo, probar diferentes marcas, ratios, etc. Y si tienes problemas, ya sabéis que puedo ayudaros en el programa Alimenta tu Meta. Y dejo aquí la lista de espera. Muchas gracias por estar ahí, espero haberte ayudado a elegir los geles deportivos, sobre todo si tienes problemas con ellos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!